Definición 5.5. Definimos ahora la integral de una función no negativa, arbitraria, pero medible, es decir, ya no tiene que ser simple, pero siempre le vamos a pedir medibilidad, y en este caso ahorita que sea no negativa, es decir, que esté en este conjunto, de la siguiente forma. Le vamos a llamar la integral de f respecto a mu, en todo el espacio, a el supremo de este conjunto. En este conjunto están las integrales de las funciones phi, tales que, primero, sean medibles no negativas, segundo, sean simples y tercero, estén dominadas por la función f, es decir, que sean menor o igual que f para todo x. Aquí podría yo ponerle phi de x menor o igual que f de x para todo x, pero bueno, para no escribir mucho, pongo esto de aquí. Aquí además, esto sobra, pero bueno, son funciones, al ser no negativas, son de esta forma. Ojo, entonces, el supremo se toma sobre el conjunto de las integrales de, es decir, el supremo se toma sobre el conjunto de las integrales de todas las funciones phi, tales que son medibles no negativas, simples y que están dominadas por f. Las integrales de funciones simples las definimos en el video anterior. 2. Si f es una función no negativa y medible y e es un conjunto medible, entonces sabemos que, la característica de ese conjunto es una función medible, el producto de medibles es medible, en este caso al ser las dos no negativas es no negativa, y entonces tiene sentido hablar de la integral de esta función. Bueno, vamos a definir, de hecho aquí yo debería de ponerle los dos puntos, definimos la integral de una función sobre un conjunto E medible como la integral en el sentido de aquí arriba del producto de f con la característica de e. Es decir, esencialmente estamos truncando a la función f con esta función característica y estamos integrando en todo el espacio. A eso le llamamos integrar solamente sobre un conjunto E medible. Lema 5.6. Monotonía. La integral preserva monotonía, es decir, si f y g son dos funciones no negativas y medibles, donde f es menor o igual que g, entonces la integral de f es menor o igual que la integral de g. Por otro lado, si f es una función medible no negativa y tengo dos conjuntos medibles e contenido en f, entonces la integral de f sobre el conjunto e es menor o igual que la integral de f sobre el conjunto f. Es decir, entre más grande sea el conjunto sobre el que integramos, mayor será la integral. Esto para funciones no negativas. Debemos mostrar que si f es menor que g, entonces las integrales, que recordemos, estas integrales son estos supremos, satisfacen esta desigualdad. Supongamos que f está dominada por g. Notemos que cualquier función simple no negativa que esté dominada por f, por hipótesis también está dominada por g. Esto lo que significa es que cuando yo calculo estas integrales, estoy tomando el supremo sobre conjuntos de esta forma, pero el del lado izquierdo, este es sobre las funciones phi que están dominadas por f y este sobre las funciones phi que están dominadas por g. Sin embargo, los conjuntos, el conjunto de funciones que domina f es más chico que el conjunto de funciones que domina g. ¿Por qué? Por lo de aquí arriba. Por cada función phi a la cual f domina, también es dominada por g. Entonces, si le llamo a al conjunto de funciones tales que cumplen con esto de aquí arriba y b al conjunto de funciones que cumplen con esta parte de acá, a está contenido en b. Otra vez, por esta razón. Luego, entonces, tomar el supremo de las mismas cantidades sobre conjuntos de distintos tamaños me da que el supremo sobre el conjunto más grande, por supuesto, es mayor o igual que el supremo sobre el conjunto más pequeño. Y esto no es más que la integral de g respecto de mu. Y esto no es más que la integral de f respecto de mu. Esto demuestra el inciso A. El inciso B es también directo. Basta darse cuenta que la función f por la característica e es menor o igual que f
por la característica f. Olvidémonos por un momento de la f. Nada más para convencerse de esto, veamos cómo son estas funciones. Estas funciones satisfacen esto de aquí. ¿Por qué? Porque, aunque ambas funciones siempre toman los valores 0 o 1, dado que tenemos que f contiene al e, entonces siempre que la e valga 1, que es sobre e, la f también va a valer 1. Entonces cuando e vale 1, esta vale 1 también. Pero en esta parte, la característica de la f vale 1, mientras que la característica de la e toma el valor 0. Y claro, aquí afuera las dos toman el valor 0. Entonces, en cualquier caso se tiene esta relación. Por lo tanto, en todo el espacio se cumple esto. Si lo multiplico ahora por una función no negativa f, se satisface lo de aquí arriba. Luego le aplico el inciso a, dado que tengo estas dos funciones, donde esta domina esta otra, la integral sobre de cada una de ellas. La integral respeta esta monotonía, f por esta otra integral, y esto por definición es lo que tengo de este lado. Teorema 5.7. Teorema de convergencia monótona. Si fn es una sucesión monótona creciente de funciones medibles no negativas que converge puntualmente a una función f, entonces el límite es una función medible no negativa y la integral del límite es el límite de las integrales. Este teorema es el primero de los teoremas de convergencia de intercambio de límites que vamos a ver en el curso. Notemos que las hipótesis fundamentales de este teorema es, además de la medibilidad, que sean funciones no negativas y que sea una sucesión monótona creciente, además de la convergencia puntual. Esto es suficiente para garantizar el intercambio del proceso de límite con el de la integral de Lebesgue, que es el que está escrita en esta igualdad. Este tipo de teoremas es muy útil a la hora de obtener nuevos resultados, por lo tanto hay que ponerle especial atención. Veamos la demostración. Vamos a partir entonces de que fn es una sucesión de funciones no negativas, es una sucesión de funciones medibles y que convergen puntualmente a la función f de x. Es decir, esto sucede para toda x. Notemos que por el corolario 4.8, sabemos que el límite puntual de funciones medibles es medible, entonces el corolario nos dice inmediatamente que el límite, la función f, es una función medible, por supuesto que tiene que ser no negativa, y entonces tiene sentido tomar la integral. Lo único que resta demostrar es esta igualdad. Primero, la monotonía de la sucesión. ¿Qué significa la monotonía? Significa que las funciones satisfacen esto para cada n mayor o igual que 1. De hecho, por la monotonía del límite, yo tengo que esto es menor o igual que f, por la convergencia puntual y por la monotonía. Por lo tanto, aplicándole el lema anterior, tenemos que, como la integral respeta esta monotonía, tenemos que la integral de la enésima función es menor o igual que la integral de la n más unésima función, menor o igual que la integral del límite. Por lo tanto, lo que obtengo es que el límite de estas integrales, que ya son números en R o en los reales extendidos, también es un límite creciente. Esto implica que el límite de esta sucesión tiene que estar acotado por esta otra cosa, por el lado derecho. Esto prueba la primera desigualdad de esta parte. Noten que, a ver, aquí es claro que como f es el límite puntual, esto es símbolo, el f yo lo puedo reemplazar como, o lo escribo como límite de fn, ¿ok?
Entonces, esta parte lo que único que estoy haciendo es reemplazando f por el límite de fn, que lo tengo gracias a la convergencia puntual. Realmente lo importante de este teorema es esta parte, que yo puedo intercambiar el límite con la integral. Ya tengo aquí una desigualdad. Vamos a probar la desigualdad opuesta. Para la desigualdad opuesta, consideramos sea alfa un número entre 0 y 1 y phi cualquier función simple, tal que esté dominada por f. Definamos entonces el conjunto para cada n, el conjunto AN, como el conjunto de todas las x, tales que fn de x es mayor o igual que alfa por phi de x. Tarea: demostrar que AN es medible para cada n. Bueno, tenemos que estos conjuntos además están contenidos uno en el otro, forman una sucesión creciente. En efecto, si x está en el AN, entonces implica que fn de x es mayor o igual que alfa por phi de x, pero utilizando que la sucesión es monótona creciente, entonces es claro que fn de x es mayor o igual que alfa por phi de x también. O lo que es lo mismo, x pertenece al AN más 1. Por otro lado, también tenemos que la unión de todos estos ANs es el total. En efecto, si x está en x, entonces, si x está en x, entonces por hipótesis, alfa por phi de x es menor que f de x. ¿Por qué? Utilizando la monotonía, bueno, yo tengo menor o igual, pero si lo multiplico este alfa, este phi por el alfa, que es un número entre 0 y 1, claramente tengo desigualdad estricta. Entonces, dado que esta sucesión es monótona creciente y converge puntualmente a f, entonces significa que fn de x converge a f de x de forma creciente. Entonces, para algún n, ya va a haber algún n que se va a meter entre estos dos valores. Es decir, voy a tener esto de acá, para algún n, satisfaciendo la condición del conjunto A. Por lo tanto, x pertenece a algún AN de acá, estando en la unión. Por otro lado, definimos la siguiente función sobre la sigma-álgebra, b de a como la integral de la función phi en a. Esta función es una medida y aún más, utilizando el lema 2.9, tenemos que la medida de la unión de estos conjuntos, que es el total, al ser una sucesión de conjuntos creciente, es el límite de las medidas de cada uno de ellos. Juntando lo anterior, tenemos que la medida de la función phi respecto de mu es, por definición, la medida respecto a b del espacio completo. Pero sabemos que la medida del espacio completo es la medida de la unión de los ANs, que es, por el lema 2.9, el límite de las medidas de cada uno de ellos. Que, utilizando nuevamente la definición, esto es el límite de las integrales en los ANs de la función phi respecto de mu. Por otro lado, la monotonía de la integral
implica que la integral de la función alfa por phi en este conjunto, es decir, podemos pensar que estamos ya sea aquí multiplicando por la función característica de AN, esta función es menor que, o igual que la integral del fn de mu. Estamos aquí utilizando esencialmente que alfa phi es menor o igual que fn, y si la integro en el mismo conjunto, esto no cambia. Por otro lado, esto es menor o igual que integrar ahora la fn, pero en un conjunto más grande, en el total. Tomando el límite cuando n tiende a infinito, lo que obtengo es que el límite cuando n tiende a infinito de... notemos aquí que esto es una función simple y sabemos que es lineal. El alfa puede salir de la integral y del proceso de límite, entonces el límite de AN de phi de mu es menor o igual que el límite de la integral de AN de fn de mu, estas dos partes. Que es menor o igual que el límite de la integral de fn de mu en todo el espacio. Por otro lado, el límite de esta parte es precisamente lo que aparece aquí arriba. Entonces esto es igual a simplemente alfa por la integral en todo el espacio de phi de mu. Lo que concluimos es que para cualquier alfa entre 0 y 1 se satisface que alfa por la integral de cualquier función no negativa, cualquier función simple no negativa dominada por f, phi, se tiene que alfa por esta integral es menor o igual al límite de las fn's. Y esto es válido para cualquier alfa. Como esto es válido para cualquier alfa entre 0 y 1, entonces, tomando el límite cuando alfa tiende a 1 por la izquierda, lo que obtengo es que para cualquier función simple no negativa que esté dominada por f, yo tengo esta desigualdad. Tomando entonces el supremo sobre todas ellas, la igualdad se sigue cumpliendo sobre todas las funciones phi de este estilo que cumple con esto, y esto es precisamente la integral de f respecto a mu, obteniendo la desigualdad que me hacía falta. Una observación sobre la sucesión de integrales que aparecen en esta demostración. Las sucesiones de las integrales de fn respecto de mu. Esta es una sucesión de elementos en los reales extendidos. Pueden ser números, pero también algunos de ellos podrían ser infinito. Esta sucesión, entonces, podría no tener límite en R, pero en los reales extendidos siempre tiene límite. Aún en el caso en que los límites sean infinito, las igualdades que dicta el teorema se cumplen. Es decir, el intercambio de límite con el proceso de la integral se cumplen, aún en el caso en que tengamos infinito en estas partes. Más adelante veremos cómo restringir los espacios y las funciones a aquellas que tengan integral finita, es decir, en R. Como corolario al teorema de convergencia monótona, extendemos las propiedades de linealidad que teníamos en el caso de funciones no negativas simples al caso de funciones no negativas. Es decir, si f y g son dos funciones no negativas medibles y c es mayor que 0, entonces la integral de c por f es c por la integral de f de mu, y la integral
de f más g de mu es la integral de f más la integral de g de mu. La demostración se queda de tarea. Para esta demostración solamente deben de utilizar el teorema de convergencia monótona y estas propiedades para las funciones simples no negativas medidas. Es decir, el lema, solamente hay que usar el teorema de convergencia monótona y el lema 4.9, el límite de funciones medibles es medibles. Demostración. Tarea.